Listo, buenas tardes a todos los que se conectan en este momento para asistir a nuestra charla. Desde el Grupo de Interés en Medicina Interna IMIG, pues queremos agradecerles a todos su participación, en especial en este nuevo ciclo que tenemos de todo lo que es lo relacionado con cardiología. Esta es la segunda charla que tenemos de este ciclo. Las vamos a tener los miércoles y los sábados. Unas serán en vivo como estas, otras serán de manera pregrabada o las podrán encontrar en el canal de YouTube. El día de hoy, pues vamos a tratar un tema que es muy importante para nosotros como estudiantes conocer, debido a que es un motivo de consulta frecuente en lo que son las urgencias, y el cual es el infarto agudo de miocardio. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy estudiante de noveno semestre, y junto a mí van a estar Dana Verano, de séptimo semestre, y Andrés Sierra, de segundo semestre. Cada uno abordará los temas relacionados a su nivel académico. Entonces, los temas que vamos a tratar principalmente en esta charla es cuál es la definición actual del infarto de miocardio, que esta definición ha cambiado a lo largo de los años. Actualmente estamos en la cuarta definición que han hecho los expertos. También vamos a ver un poquito sobre la circulación coronaria, cuáles son los factores de riesgo que predisponen a una persona a padecer de un infarto agudo de miocardio, cuál es la fisiopatología, es decir, cómo se da el infarto y las repercusiones de este infarto a qué se deben, también las manifestaciones clínicas y de ahí el diagnóstico, el valor del electrocardiograma en el infarto agudo de miocardio, cuál es el manejo y pues son los mensajes que queremos dejarles para llevar. Buenas tardes a todos. Como lo dijo mi compañero, estamos en la cuarta definición de infarto de miocardio, que fue publicada en el año 2018. Y esta hace una distinción en lo que es la lesión miocárdica aguda y el infarto agudo de miocardio, siendo el infarto agudo de miocardio una lesión miocárdica aguda en un contexto de isquemia. Entonces, para entender cómo se llega hasta el infarto, vamos a hacerla a definir cada uno de estos términos. Inicialmente, una lesión miocárdica, solo lesión miocárdica, se refiere a una elevación de los biomarcadores, en este caso son las troponinas cardíacas, con un valor de al menos un punto encima del límite superior de referencia del percentil 99 de la población, y se considera aguda cuando estas troponinas sufren un descenso, una elevación rápida. Ahora, junto a un contexto de isquemia que puede ser confirmado clínicamente por al menos uno de los siguientes 5 parámetros. El primero, síntomas de isquemia miocárdica. El segundo, cambios en el electrocardiograma que sugieran isquemia reciente, como lo son la onda T alta y picuda o una onda T inversa. El tercero es una onda Q patológica, que sería ya cuando esta isquemia ha escalado a la necrosis. El cuarto, evidencia imagenológica de pérdida de masa miocárdica viable o anomalías en el movimiento de la pared que sean compatibles con una etiología isquémica. Y finalmente, arteriografía o patología del trombo coronario. La definición también clasifica el infarto agudo de miocardio clínicamente en 5 grupos. El primero es el infarto espontáneo, en el cual se hace énfasis a la relación causal de la ruptura de la placa de ateroma con una aterotrombosis coronaria. El segundo es secundario a un desequilibrio isquémico que no está relacionado con la aterotrombosis. El tercer grupo es un infarto de miocardio que conduce a una muerte súbita cuando no se dispone de resultados de biomarcadores, es decir, de las troponinas cardíacas. Y los tipos 4 y 5 son secundarios a procedimientos, el tipo 4 por una intervención coronaria percutánea y el tipo 5 por una derivación aortocoronaria con injerto. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Bueno, la circulación coronaria es la red de vasos que irrigan el miocardio. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan en los senos aórticos derecho e izquierdo respectivamente. La arteria coronaria izquierda se bifurca en rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda, que discurre por el surco interventricular anterior en dirección al vértice del corazón, y a la rama
y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, la cual discurre por el surco auriculoventricular izquierdo en dirección hacia la parte lateral y posterior. Esta última irriga a su vez la rama marginal izquierda y derecha de la rama circunfleja. Por su parte, la arteria coronaria derecha discurre por el surco auriculoventricular derecho y da origen a la rama marginal derecha y la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha, si la dominancia cardíaca es derecha. La dominancia cardíaca izquierda hace referencia a cuando la arteria descendente posterior se origina en la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Esto representa entre un 7 y un 10% de la población general, mientras que la dominancia derecha es cuando la arteria descendente posterior se origina de la arteria coronaria derecha. Esto representa un 85% de la población general. Esto es de especial importancia, como veremos más adelante, ya que dependiendo de la dominancia coronaria y la zona de oclusión arterial, los casos pueden complicarse en mayor o menor medida. Siguiente, por favor. La vena interventricular anterior drena en la vena cardíaca mayor y esta última, junto con la vena cardíaca posterior, drenan en el seno coronario. La vena cardíaca menor y la vena cardíaca media drenan directamente en el seno coronario. La sangre del seno coronario drena la aurícula derecha en la válvula del seno coronario. Siguiente, por favor. Acá podemos observar una angiografía coronaria con el sitio de oclusión arterial y a la derecha el resultado después de uso de un catéter para reperfusión. Siguiente, por favor. Las arterias coronarias principales se apoyan en la superficie del corazón y las más pequeñas se bifurcan y penetran desde allí hacia el músculo cardíaco. Asimismo, la circulación colateral, que se da por la anastomosis del sistema arterial coronario, puede ayudar a que el tejido cardíaco haga perfusión coronaria, aunque haya oclusión. Siguiente, por favor. Es importante recordar que el infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte en personas mayores de 55 años y en Colombia se ubica en las 10 primeras causas de mortalidad. En el mundo, cada 39 segundos muere una persona a causa de enfermedades cardiovasculares, según datos publicados en el 2016 por la Revista Colombiana de Cardiología. Adicionalmente, el riesgo de sufrir un infarto agudo del miocardio aumenta con la edad, tiene más prevalencia en los hombres y la enfermedad aterosclerótica es la principal causa de infarto agudo del miocardio. Entre los factores de riesgo encontramos consumo de tabaco, sobrepeso y obesidad, niveles elevados de colesterol, sedentarismo, dieta alta en grasas saturadas, hipertensión arterial y antecedentes familiares. Siguiente. Fisiopatología. Entonces, tenemos que situarnos en que la principal causa de infarto agudo de miocardio es la trombosis coronaria, en más del 90% de los casos. Esta trombosis resulta de la ruptura de una placa aterógena que previamente se estableció en una arteria coronaria, expulsó su contenido al torrente sanguíneo y allí desencadenó la activación de la cascada de coagulación y la posterior formación de un trombo. Este trombo, en cuestión de minutos, pues va a causar una reducción en el flujo coronario hasta llegar a una obstrucción total del vaso. Entonces, para entender el mecanismo del infarto y por qué los factores de riesgo predisponen a un infarto, tenemos que hacer un repaso por la aterosclerosis. Siguiente. Listo. La aterosclerosis es un término genérico que se refiere al engrosamiento y al endurecimiento de las arterias. Recordar que es un proceso inflamatorio crónico y de origen multifactorial que se caracteriza por la disfunción del endotelio. Como pueden ver en la imagen, la aterosclerosis comienza con un aumento en los niveles séricos de lipoproteínas de baja densidad, LDL, que van a ingresar al espacio subendotelial junto a las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Esto principalmente por una dieta alta en grasas saturadas, en azúcares, en carbohidratos refinados, pues todos los factores de riesgo. Entonces se van a establecer aquí dentro del espacio subendotelial y la apoproteína B de estas lipoproteínas va a interactuar con proteoglicanos y se va a desencadenar un ambiente proinflamatorio en donde existe la oxidación de estas LDL. En condiciones fisiológicas ideales, estas partículas que ingresaron al espacio subendotelial van a ser devueltas al torrente sanguíneo por una vía inversa del colesterol en el que participan las lipoproteínas de alta densidad, LDL.
pero pues, como hay de base un daño endotelial, entonces hay mayor permeabilidad vascular, ingresan más partículas de LDL y VLDL al subendotelio, que este sistema se satura y pues se van a empezar a acumular y dando, o sea, perpetuando el ciclo proinflamatorio. En este punto también es importante recordar que muchos de los factores de riesgo, como el sedentarismo, el consumo de tabaco y la diabetes, disminuyen los niveles séricos de HDL, entonces perpetúan el ciclo. Listo, entonces estamos en este punto donde hay un ambiente estresante y las células del endotelio expresan unas moléculas de adhesión para monocitos, que son las moléculas BCAM1 y MCP1. Entonces los monocitos se van a adherir a esas moléculas, van a entrar al espacio subendotelial y se van a diferenciar a macrófagos. En este punto los macrófagos expresan moléculas que van a permitir la fagocitosis de estas partículas de LDL, de VLDL y apoproteína E. Cuando se están sobrecargando de lípidos, estos macrófagos se convierten en células espumosas. Y allí hay otra vía de señalización de moléculas de adhesión y moléculas de proliferación que inducen la migración de células musculares endoteliales y van a migrar a formar una capa fibrosa en la placa teromatosa. Si esta capa, si se establece esta capa fibrosa, la ruptura de la placa va a ser menos probable, pero también va a ser menos probable la regresión del ateroma. Si por el contrario, como lo vemos en la imagen, se concentra ese centro fibrótico y la capa fibrosa es muy endeble, pues va a facilitar la ruptura de la placa de ateroma. Siguiente. Esta placa se va a romper y va a expulsar al medio el colágeno subendotelial y todos esos factores necróticos que tenía la placa dentro del subendotelio, y van a llegar las plaquetas, se van a adherir, activar y secretan tromboxano A2, adenosín difosfato y serotonina. Esto va a generar mayor agregación plaquetaria y un mayor vasoespasmo del que ya había por la inactivación de otros factores. Entonces esta exposición va a agravar el trombo, va a hacer que este trombo crezca y en pocos minutos va a terminar por ocluir completamente la luz del vaso coronario. A pocos segundos de que ocurra esta oclusión completa, va a haber un cambio en las vías metabólicas, entonces se interrumpe la glicólisis aeróbica, va a pasar a una vía anaeróbica, donde se reducen los niveles de ATP. Y esta reducción hace que se acumulen metabolitos nocivos para los miocitos, como el ácido láctico. Y en consecuencia, se pierde contractibilidad. Y además aparecen unos cambios precoces en la ultraestructura, que es el relajamiento de las miofibrillas, además de la disminución del glucógeno y la tumefacción celular. Estos cambios son, pues como ya dije, son precoces y son reversibles, siempre que la isquemia no pase de 20 a 40 minutos, que se considera una isquemia grave. Entonces, cuando la isquemia ya tardó todo ese tiempo, no hubo una lisis del trombo, pues va a terminar en una necrosis de coagulación o en un infarto. Siguiente. Bueno, entonces en esta imagen podemos ver en la parte de abajo que las lesiones irreversibles, las que son antes de los 20 a 40 minutos, afectan primero la región subendocárdica, porque la región subendocárdica es la más distal de los vasos epicárdicos, es decir, es la que recibe de últimas pues, la perfusión, el flujo sanguíneo. Además, está expuesta a presiones relativamente altas por el interior de las cavidades cardíacas. Entonces, cuando el infarto se limita a este tercio interno del miocardio, se denomina infarto subendocárdico y suele relacionarse con un infradesnivel del segmento ST en el electrocardiograma. Por eso, además de infarto subendocárdico, se denomina infarto de miocardio sin elevación del segmento ST non-STEMI, que es el que vemos en la parte superior derecha.
Mientras que una isquemia, pues que se agrava, va a hacer que esa onda de muerte de los cardiocitos pues perpetúe toda la pared del corazón y va a dar lugar a un infarto transmural, que es el que vemos abajo en la imagen de la derecha. Está necrosada toda la extensión de la pared. Este infarto transmural, que es más grave, se asocia con una elevación del segmento ST en el electrocardiograma, por eso también se llama infarto de miocardio con elevación del segmento ST, STEM, y puede llegar a desarrollar ondas Q patológicas con una reducción de la onda R debido a que ya se ha establecido necrosis. Siguiente. Bueno, la manifestación clínica más común del infarto agudo de miocardio es dolor o disconfort en la región del tórax, específicamente en el precordio, que los pacientes suelen referir como un dolor punzante, opresivo y sensación de plenitud. Entonces, ese dolor puede irradiarse a miembro superior, usualmente a miembro superior izquierdo, a mandíbula, a epigastrio y se presenta durante el reposo o el ejercicio. Es importante tener en cuenta que no es específico, pues es un dolor difuso, que no es localizado, no es posicional, tampoco se ve afectado por el movimiento de la región pues, que manifiesta ese dolor. Entonces, son síntomas inespecíficos, pero síntomas de alerta. Otra presentación es el equivalente isquémico, como veíamos arriba, los síntomas de isquemia miocárdica, que pueden ser disnea o fatiga. Y en casos muy poco frecuentes, pacientes que cursan con un infarto agudo miocardio con síntomas atípicos como palpitaciones o completamente asintomático. Siguiente. Listo, entonces para la parte del diagnóstico, lo principal es tener en cuenta todo lo que acabamos de ver, la parte clínica, que recuerden que esas manifestaciones clínicas que sufre alguien es lo que nos hace pues prender las alarmas de qué es lo que le está pasando al paciente. Independientemente de los síntomas que sea, todos los síntomas nos van a orientar a que está sucediendo algo. En este caso, pues, la sospecha van a ser por las características del dolor del infarto, que es un dolor, digamos, muy bien conocido. Ese dolor lo podemos categorizar con algo que se llama el disconfort torácico, que es un dolor subesternal opresivo que se irradia a miembro superior izquierdo generalmente o a la mandíbula, que se asocia a disnea, diaforesis y a sensación de muerte inminente. Todos estos son síntomas de activación simpática que son secundarios a la lesión cardíaca. Generalmente las personas se quejan de estos síntomas principalmente, pero hay otros síntomas que pueden tener. Entonces, para el diagnóstico debemos tener en cuenta esto, que tenemos 10 minutos para hacer 3 cosas. La primera, pues la anamnesis, que debe ser orientada, a pesar de que nosotros nos hacen énfasis de hacer una anamnesis completa y un examen físico completo, pues esto es una urgencia vital. Es decir, si la persona presenta un infarto agudo de miocardio, en especial los que tienen elevación del ST, que suelen ser más graves, pues actuar con tiempo realmente puede salvar la vida de esa persona. Cuando no se hace con el tiempo que es decir, si se tarda uno mucho, pues esa persona podría morir. Por eso es importante que la anamnesis sea orientada y asimismo el examen físico, ya que se debe orientar a todos estos síntomas principales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando una persona no tiene disconfort torácico, eso no descarta el infarto. Quiere decir que hay infartos que se presentan sin que haya dolor. Entonces, ¿en quiénes ocurre esto? Principalmente en mujeres. Esto aumenta con la edad. Entonces, mujeres ancianas suelen presentar menos disconfort torácico que una mujer joven que tenga un infarto. También los pacientes con diabetes, por la neuropatía periférica que sabemos que ellos llegan a tener con el tiempo, o los ancianos. Saben que fisiológicamente el sistema nervioso también tiene su envejecimiento y pues la sensación de dolor se ve suprimida un poco. Esto puede hacer que estos pacientes tengan un infarto y que no les duela, pero que sí tengan otros síntomas, como estábamos viendo ahorita. Entonces puede haber un componente de disnea, por ejemplo, y ese es un equivalente anginoso.
Por otro lado, es importante tener en cuenta el electrocardiograma. Entonces, apenas llega la persona, en los primeros 10 minutos usted ya debe tener el electrocardiograma en la mano. Ustedes saben que un electrocardiograma, colocando todos los electrodos, preparando al paciente y que salga el trazo, no demora más de 3 minutos. Y la lectura puede hacerse muy rápido si uno tiene un esquema mental para hacerlo. ¿Por qué es importante el electrocardiograma? Para evaluar principalmente si el paciente está teniendo en efecto un infarto agudo de miocardio y qué características son de este. Si tiene elevación del ST o si no tiene elevación del ST. O si está de buenas, pues tener un electrocardiograma que consideramos normal o no diagnóstico. Entonces yo creo que ustedes recordarán esta imagen de uno de los libros que nos enseñan a nosotros a usar, de la alegría de leer el electrocardiograma, que tenemos un conjunto grande que se llaman los síndromes coronarios agudos. Ellos se presentan con un dolor torácico, pero vean que en la evaluación de este dolor torácico pues es necesario realizar un electrocardiograma para descartar principalmente el infarto agudo de miocardio. Si encontramos de primeras una elevación del ST, veanla acá, vean cómo la línea isoeléctrica, o sea, esta línea que debería ser constante a lo largo de todo el trazado, se ve con un desnivel. Esto nos dice que hay infarto agudo de miocardio con elevación del ST, lo cual nos hace prender las alarmas de que tiene que ser manejado con mucha más velocidad. Sin embargo, podemos tener un dolor torácico con un electrocardiograma que reporte un trazado normal, una onda T negativa o un infradesnivel del ST. Si lo tenemos normal, pues buscar otras causas de dolor torácico. Vemos que eso es lo sencillo. Si tenemos una T negativa, podemos sospechar que hay una lesión que se está instaurando en ese momento. Sin embargo, no es algo que pueda progresar realmente a un desenlace fatal. Si hay infradesnivel del ST, también una lesión que se esté instaurando. Teniendo en cuenta esas características de cuánto dura el dolor y si hay marcadores séricos, actualmente pues solo la troponina es el que tiene el mayor valor, pues podemos decir, si tiene marcadores positivos, vamos a decir que tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, o por otro lado, si no hay unos marcadores de lesión, podemos decir que tiene una angina inestable. Por otro lado, este dolor torácico al que se le presenta, al que se le realiza un electrocardiograma y vemos un trazado así súper anormal, pues puede conllevar a realizar la muerte súbita. Por eso es importante, no solo cuando se esté sospechando un infarto, sino en el contexto de un síndrome coronario agudo, pues realizar este electrocardiograma. Por último, generar la orden y tomar la prueba, si es posible, de la troponina. Ustedes saben, es una prueba de sangre. Sacar la sangre no demora más de 1 minuto. El resultado sí puede demorarse un poquito más. Hay laboratorios que lo pueden tener aproximadamente en 1 hora o incluso menos. Y esta troponina nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque es un marcador sensible y específico de lesión miocárdica. ¿Cuál troponina? La troponina cardíaca. Este marcador es tan sensible que nosotros usamos valores o consideramos valores anormales aquellos que son mayores del percentil 99 del límite de referencia superior del laboratorio que tenemos a nuestra disposición. Entonces, generalmente cuando una troponina sale positiva es porque pues está muy por encima de este percentil 99. También esta elevación es importante tener en cuenta que toca interpretarla en un contexto clínico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener elevación de troponina sin que haya una clínica sugestiva de infarto agudo de miocardio. Y en ese caso, pues toca buscar qué otras causas me elevarían a mí una troponina. Como la troponina cardíaca aumenta en mayor medida cuando hay una lesión cardíaca importante, pues valores mucho más elevados nos van a decir que la lesión es más grande. Y esto nos puede servir para lo que es la estadificación del infarto. Entonces, lo que yo les decía, cuando un paciente eleva troponinas, pero pues no tiene una clínica de infarto, es decir, presenta signos que nos pueden hacer pensar en un infarto, por ejemplo, una falla cardíaca que se instaura agudamente, pero pues no tiene una clínica de infarto, es decir, no tiene un dolor anginoso, no está disneico,
debemos considerar otras causas. Entonces, por ejemplo, miocarditis y inflamación del músculo cardíaco nos va a elevar las troponinas, la sepsis también nos va a elevar las troponinas, y lo que decía, la falla cardíaca también, por ese esfuerzo que están haciendo los ventrículos ahí. Y además es importante entender que las troponinas no solo se elevan por causas cardíacas. Entonces, por ejemplo, en otros escenarios donde hay dolor torácico también, pero que no sea una causa cardíaca, también puede haber elevación de troponinas. Por ejemplo, en el embolismo pulmonar, porque si recuerdan la fisiopatología de cuando hay un embolismo pulmonar, yo empiezo a hacer una sobrecarga al ventrículo derecho y esta sobrecarga al estresar el músculo, pues me empieza a liberar troponina. También con la disección aórtica, porque hay una ruptura de estas capas musculares que tiene la pared de la aorta, pues esto va a liberar troponinas. También, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica muy avanzada, podemos encontrar que tienen unas troponinas ligeramente elevadas, pero que no están dentro del rango de normalidad. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para el diagnóstico, recuerden, se retoma la definición. Entonces, recuerden que un infarto agudo de miocardio es cuando tenemos la lesión miocárdica, que sea aguda, cuando hay evidencia clínica de isquemia miocárdica, cuando hay un aumento de la troponina cardíaca en este rango, y uno de los siguientes, entonces, los síntomas de isquemia, los cambios en el electrocardiograma, las ondas Q patológicas y las otras dos que habíamos mencionado al comienzo. Generalmente esto siempre es lo que determina si la persona está infartada o no. Entonces acá tenemos en la parte del electrocardiograma, vamos a ver que el trazo se va a afectar. Tenemos acá la derivación de 2. Me gustaría que los que ya sepan más o menos leerlo un poquito, tengan una noción, me digan así de rapidez qué ven de importante en este trazado. ¿Qué se les hace raro? Hay como una elevación del ST, ¿no? Pues sí, realmente hay una elevación del ST, no es como que hay, sino que hay una elevación del ST. Entonces recuerden lo que yo les decía, hay una línea isoeléctrica en el trazado, esta línea planita debería ser continua y acá vemos que se elevó. Eso es lo que vamos a llamar el punto J, ¿listo? La terminación del QRS y el inicio del ST. ¿Listo? Entonces acá vemos cómo se elevó el ST. Ante este infarto, pues ante este hallazgo nosotros, y si hay la clínica, podemos decir, bueno, hay una elevación del ST en una clínica de infarto agudo de miocardio, entonces pues un infarto agudo de miocardio con elevación del ST y toca correrle. También importante recordar acá, para interpretar el electrocardiograma, y esto no solo sirve en infarto, sino en cualquier lectura que nosotros sacamos del electrocardiograma, que todas las derivaciones que usamos van unidas o nos permiten ver una parte del corazón. Entonces, si queremos ver la parte inferior del corazón, pues tenemos D2, D3 y ABF. La parte lateral tenemos D1, ABL y las precordiales B5 y B6. Para ver la parte septal, B1 y B2 y la parte anterior, B3 y B4. Quiere decir que si yo encuentro, por ejemplo, una alteración, por ejemplo, un supradesnivel del ST en B5, B6, ABL y D1, pues yo puedo suponer que el infarto está ocurriendo en la cara lateral del corazón. Si la encontrara, por ejemplo, en la cara lateral y, por ejemplo, también encontrar una alteración en D2, D3 y ABF, puedo decir, bueno, no es solo un infarto que está afectando la cara lateral, sino que también una porción inferior de este corazón. Correlacionando esto, pues recordarán lo que nos decían ahorita, de que cada zona del corazón tiene su irrigación propia. Entonces, con base a esto, uno podría decir, bueno, entonces si se está afectando tal cara, pues podemos suponer que la oclusión de la arteria que irriga esta zona está en determinada arteria. ¿Listo? Igual esta oclusión es manifiesta una vez se hace la angiografía, pero pues nos ayuda a orientarnos más o menos. ¿Qué me preocuparía a mí? Entonces, por ejemplo, infartos que sean laterales, que nos muestran que hay una disfunción del ventrículo izquierdo, pues obviamente van a ser de mayor preocupación porque pueden instaurar un choque cardiogénico o una
insuficiencia cardíaca aguda, y esto sí nos descompensaría al paciente muy rápido. Otros infartos, por ejemplo, unos septales que sean muy leves, tal vez no tengan mayor compromiso. ¿Listo? Entonces, tener esto en cuenta. Entonces, para interpretar el electrocardiograma en el contexto del infarto agudo de miocardio, debemos recordar tres conceptos: lo que es la isquemia, lo que es la lesión y la necrosis. Entonces, isquemia decimos cuando se reduce el aporte de oxígeno 20 minutos o menos. Cuando esto pasa, pues igual hay un dolor anginoso porque el corazón se está viendo afectado su metabolismo. Esto nos va a crear un esfuerzo en el músculo cardíaco, va a generar dolor, pero el daño va a ser reversible. Entonces yo puedo tener isquemia y revertirse. Quiere decir que los cambios electrocardiográficos que yo tenga acá, después de un tiempo no se van a ver. ¿Cómo los veo? Cuando hay alteraciones de la onda T. Puede elevarse, o es decir, aumentar su amplitud o disminuir su amplitud. Cuando hay lesión, entonces ya decimos que hay un déficit de oxígeno mayor a 20 minutos, pero este daño es reversible, generalmente es hasta máximo 2 horas. Acá también hay unos cambios, que son los cambios en el segmento ST. Entonces ustedes van a ver que cuando hay infartos agudos de miocardio con elevación del ST, un momento eleva el ST, pero después de que pasa ese tiempo y el corazón empieza a recuperarse, pues este ST disminuye. Y la última definición, la necrosis, ya cuando hay más de 2 horas el déficit de oxígeno, el músculo cardíaco muere. Esto es irreversible. Ustedes saben que las fibras cardíacas de ellos no se pueden recuperar normalmente. Entonces, en este caso, ¿qué va a haber? Aparición de ondas Q patológicas. Tener en cuenta que siempre la isquemia miocárdica va a preceder al infarto. Quiere decir, no hay infarto sin isquemia. Sin embargo, no todos los pacientes que hacen isquemia van a hacer infarto. Eso depende mucho de la arteria y de la arteria involucrada y de qué tanto se ocluye la arteria. Entonces, por ejemplo, cuando son ramas marginales de esas arterias, pues solo se va a infartar una porción chiquitica del corazón. Pero, por ejemplo, si es en el origen de la rama, entonces, por ejemplo, si es en el origen de la arteria coronaria derecha, pues toda esa zona que va a irrigar esa coronaria derecha se va a morir. Entonces, pues va a ser más posible hacer un infarto en estos casos. ¿Listo? Este electrocardiograma tiene una evolución con el tiempo. Por lo que yo les decía, vean que acá esto va en cuestión de tiempo de que hay una isquemia que causa una lesión. Si esa lesión persiste, hay una necrosis. Y esto lo podemos ver acá. Tenemos un trazado normal. En el momento que ocurre este evento, vamos a ver primero una elevación del ST. En el momento agudo, es decir, en los primeros minutos, se eleva el ST. En las siguientes horas persiste la elevación del ST porque hay lesión, pero la onda R se disminuye. ¿Alguien ahí rápido recuerda qué es lo que representa la onda R en el electrocardiograma? La despolarización ventricular. Exacto, la despolarización del ventrículo. Entonces, ¿por qué se bajaría la onda R? Pues si este ventrículo se ve afectado, esa cantidad, esa magnitud de la despolarización va a ser menor. Entonces, pues eso se traduce en una disminución de la amplitud. También lo que yo les decía, en cuestión de horas ya empieza a morir el tejido. ¿Y qué pasa cuando muere el tejido? Aparece la onda Q. Vean que esta onda no estaba presente acá. Ahorita vamos a ver cuándo esta onda Q realmente es patológica, porque hay trazados en donde la onda Q no es patológica. En cuestión de días, vean cómo la onda T, que acá veíamos elevada, empieza a invertirse, entonces puede o aplanarse o invertirse. La Q se profundiza. Entre mayor es la necrosis, mayor se va a profundizar esta Q. Sin embargo, con el paso de los días, vean cómo se normaliza el segmento ST. Vuelve a ser isoeléctrico. ¿Por qué? Porque después de días ya no hay una lesión. Sin embargo, la T sí sigue invertida. Entonces, en algunas personas puede haber una persistencia de la T o un aplanamiento de la T. No hay un valor
o no hay una forma de predecir en quiénes se va a aplanar o en quiénes va a permanecer así un día, por ejemplo. Ya después de semanas, vean que este trazo vuelve a ser normal, a excepción de que queda una Q en el trazado. Estas alteraciones, todas esas que vemos acá, van a aparecer en las caras del electrocardiograma en donde ocurrió el infarto. ¿Listo? No es que vaya a aparecer en todo el corazón, a no ser que sea un infarto realmente masivo, pero pues conociendo la fisiopatología sabíamos que esta persona muy probablemente fallezca si tiene un infarto que involucre todas las caras de su corazón. ¿Listo? Importante recordar, hay algunas personas que no normalizan el ST con el paso de los días, sino lo pueden permanecer elevado. ¿Listo? En estos casos, y en ausencia de clínica, uno puede decir, bueno, sí, tuvo un infarto, pero en este momento no está teniendo una lesión, porque no tenemos una clínica de lesión. Estos cambios en el electrocardiograma pues van a depender de varios factores. Entonces, lo primero que yo les decía, la relación con el tiempo. Entonces, un estado hiperagudo, un estado agudo o crónico. Entonces, recuerden T, ST y Q. La cantidad de tejido miocárdico afectado, lo cual lo vemos según las derivaciones que estén alteradas, y la localización. También nos dice en dónde está el daño. Si vemos muchas derivaciones involucradas, pues podemos decir que la cantidad de tejido cardíaco afectado es mayor. Entonces, en la fase aguda, entonces digamos que cuando hay un infarto agudo de miocardio, tenemos dos fases, una fase aguda y una fase de evolución. Esta fase aguda, a su vez, tiene una fase inicial, que es lo que llamamos la fase hiperaguda. Entonces vean otra vez el trazado, y acá hay un aumento de la onda T, de la amplitud de la onda T, lo que llamamos una onda T picuda. Entonces esta onda T picuda suele ser indicativo de que empezó a haber isquemia. Nosotros podemos encontrar ondas T picudas y ondas T profundas. Y esto va a variar según el lugar en donde está ocurriendo la isquemia. Entonces ustedes recuerdan que el corazón tiene sus capas, que son el epicardio y el endocardio. Entonces, si nosotros tenemos una onda T picuda hacia arriba, podemos decir, bueno, es una lesión subendocárdica. Si está negativa, pues podemos decir, bueno, es una onda T, una lesión subepicárdica. Después de esto, de que aumenta la onda T, pues como ya está subiendo, ¿qué pasa? Pues que se arrastra la S. Cuando se arrastra la S acá, pues ese segmento ST se eleva. ¿Listo? Esa es la progresión que hay. Entonces, si cogiéramos a alguien que en este momento le está dando un infarto y justo yo tengo la maquinita para hacer el electrocardiograma y le hago el trazado, posiblemente podamos ver esta T picuda. Esta T picuda no se ve más allá de 10 minutos en promedio. ¿Listo? Después, lo que decía, el segmento ST se eleva. Entonces, vean acá. Tenemos una T enorme. Una T, ustedes saben que generalmente la T no es más alta que la R de su complejo que lo precede. Pero vean cómo se eleva la S. Y a su vez el segmento ST se eleva. Y acá lo vemos ya en todas las derivaciones. Entonces tenemos las 12 derivaciones. Siempre pues los electrocardiogramas se deben pedir con las 12 derivaciones, porque pues a mí no me sirve ver solo las precordiales. Porque qué tal que yo vea una alteración o vea que está normal acá en B5 y B6, pero que realmente en D1 y en ABL se vea la lesión. Entonces pues yo podría decir, no, pues en la cara lateral no pasa nada, pero pues en las otras sí hay una alteración que podría ser evidente. Por eso siempre pedir las 12 derivaciones. Con base a esta imagen, ¿ustedes dónde creen que sucedió el infarto? Teniendo en cuenta lo que les había dicho. Digamos que esto es importante que si algo se van a llevar de esta charla sea esto.
Entonces habíamos dicho que Interceptar. sí, septal, pero ¿qué otra parte? Dicen anterior en el chat, Sebas. Exacto, anterior. Entonces acá vean que hay una elevación del ST en B1 y B2, entonces el septo del corazón se está viendo afectado, pero también vean que en B3 y en B4 está aumentando, entonces la cara anterior. Entonces podemos decir que es un infarto que compromete la cara septal y la cara anterior del corazón. ¿Listo? Si uno se aprende eso, es muy sencillo saberlo. ¿Listo? Porque recuerden lo que yo les decía. Entonces, por ejemplo, infartos que ocurran en la cara anterior generalmente se asocian a mejores desenlaces. Pero si fuera, por ejemplo, todo un compromiso de la cara inferior y un compromiso de la cara lateral, pues la disfunción ventricular subyacente podría ser más grave. ¿Listo? Son cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de evaluar el electrocardiograma. Vean cómo en el resto de trazado parece normal. No hay inversión de las ondas, los segmentos están bien, parece que no hay bloqueos de rama. Bueno, acá en D3 más o menos se ve medio rarito, pero igual no es algo como significativo. Pero entonces vean cómo hay partes del corazón que parece que no estuvieran afectadas, mientras que en estas sí vemos en las precordiales que en efecto hay una lesión. Entonces, cuando hay elevación del segmento ST, vamos a decir que es la alteración más importante que hay en el infarto con miocardio. ¿Por qué? Porque los pacientes que elevan el ST son los que más se mueren. Por eso es que de cierta manera, cuando una persona presenta infarto de miocardio sin elevación del ST, no es tan riesgoso como aquellos que sí presentan la elevación del ST. Lo que ya les había dicho, este hallazgo, esta elevación, pues se va a ver en las derivaciones más cercanas al daño o al lugar en donde hubo el daño. Este es el mismo recorte del trazado anterior y vean que acá, pues en la cara septal, vemos que está más pronunciado esa elevación del ST. Ya cuando pasa esta fase aguda, pues tenemos la fase evolutiva, es cuando empieza a aparecer la onda Q. Entonces vean, una onda bien profunda. Y es grande. Si ustedes la comparan, es más o menos similar al tamaño que tiene su R. Entonces, ¿cuándo aparece la Q? Entre las 6 y las 9 horas de que ocurre el evento. ¿Listo? ¿En cuáles derivaciones? En las mismas en donde se elevó el ST. ¿Por qué? Porque la lesión está ubicada en el mismo sitio, la lesión no se va a mover. ¿Listo? Cuando yo encuentro la Q, pues puedo decir, bueno, esto es signo de que hay una necrosis en el corazón. Lo que yo les había dicho, no toda onda Q es patológica. ¿Cuándo sí es patológica? Entonces, cuando en las derivaciones periféricas es mayor a 0,04 segundos, mayor a 2 milímetros de profundidad o más del 25% de su R. Artículos que demuestran que midiéndolo por cuestión de porcentaje, ustedes cuentan los cuadritos y lo comparan con el otro, tiene como mejor rendimiento. ¿Listo? Y de hecho es más fácil hacer este cálculo así. Vean que acá, sabiendo que acá tenemos 5 milímetros, yo puedo decir esta Q tiene una profundidad de 4 milímetros. Es mayor a 2 milímetros, por tanto es patológica. Pero también vean cómo esta R tiene una amplitud de 7 milímetros, podríamos decir, y pues 4 es mayor al 25% de 7. Si la onda Q aparece muy marcada en B1 y en B3, también es patológica. En estas derivaciones generalmente no se ve una Q normal. O cuando tenemos las precordiales de B4 a B6, también si es mayor de 0,04 segundos, mayor a 2 milímetros de profundidad o un 15% de la onda R. ¿Por qué? Pues ustedes recordarán cómo es la R de B4 a B6. Pues es una R más grande. Entonces, pues no es necesario que alcance el 25% de esta. Cuando yo encuentro una onda Q, puedo decir, bueno, hubo un infarto y hay necrosis. ¿Cuándo? No puedo saberlo cuándo. Es decir, si una persona, por ejemplo, yo me infarto hoy y pasan 10 años, voy a tener la Q, pero viendo la Q 10 años adelante no puedo saber
realmente cuándo es que la tengo. Entonces muchas veces se pueden hallar ondas Q patológicas en electrocardiogramas de nuevo en pacientes que nunca han referido o nunca han consultado por un infarto y pues se encuentra que en algún punto de su vida hicieron necrosis. Acá lo vemos de nuevo, vean, una Q y su elevación del ST. En estas derivaciones también. Teniendo en cuenta esto, ¿en dónde está el infarto? ¿En qué cara? Dicen inferior por el chat. Bien, en la cara inferior. Recuerden, de 2 de 3 de ABF es la cara inferior del corazón. Entonces es un infarto inferior. Acá lo vemos igual en las mismas derivaciones. Vean. Una Q pronunciada y un ST bastante elevado. Incluso mucho más elevado acá en D3. También en la fase evolutiva, ustedes recuerdan que en la fase hiperaguda aumenta de amplitud la onda T, se vuelve bien picuda, acá se invierte. Entonces apenas aparece la Q, primero se empieza a aplanar la T, bueno acá ya no está aplanado, pero si lo hubiéramos cogido unas horas antes, esta T estaría acá planita, y con el paso del tiempo se invierte, ¿listo? Recuerden que hay derivaciones en donde la onda T siempre está invertida y en donde hay T's invertidas que son normales, como en D3. ¿Listo? También cuando baja la T, vean cómo se normaliza el ST. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, el ST es indicativo de que hay lesión. Después de que se resuelve el evento, ya no hay lesión que esté ocurriendo en ese momento. Entonces, pues ya no aumenta la ST. ¿Listo? Si ustedes tienen acceso a UpToDate, creo que la universidad nos consiguió ya para poder tener la membresía con UpToDate. En UpToDate hay unos videos que explican cuál es el proceso, digamos, a nivel celular y su correlación cardiográfica de por qué el ST aumenta y por qué disminuye y normaliza. ¿Listo? Esas son cosas que generalmente no le enseñan a uno en clase. Después, como ya hemos visto, también la onda R va a disminuir en amplitud, generalmente a las 12 horas del evento. Entonces vean estas R's bien bajitas, ¿vale? Entonces, recapitulando esto, cuando nosotros tenemos ausencia de un bloqueo de rama izquierda, y ahorita les voy a decir por qué esto es importante, o de hipertrofia ventricular, uno hace el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Cuándo? Hay una elevación del segmento ST en el punto J, que recuerden cuál es el punto J, donde termina el QRS e inicia el ST, en al menos 2 derivaciones contiguas, mayor a 2 milímetros en hombres o mayor o igual a 1,5 milímetros en mujeres, en B2 y en B3, y o incluso mayor a 1 milímetro en otras derivaciones precordiales contiguas o las periféricas. Entonces, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST cuando vemos una elevación significativa del ST. ¿Listo? ¿Qué otras condiciones podrían elevar el ST? Pues entonces una pericarditis puede elevar el ST. Miocarditis pueden elevar el ST. Entonces todo esto toca analizarlo bajo el contexto de un contexto clínico congruente. Por otro lado, tenemos el infarto de miocardio sin elevación del ST. Entonces, ¿cuándo decimos que no hay elevación del ST? Sonará tonto, pero es cuando la ST no se eleva. Si el ST, disminuye, pues no hay elevación de este. Pero aún así, un infarto agudo de miocardio sin elevación. Esto es lo que llamamos la depresión del ST. ¿Listo? Entonces otra vez tenemos un trazo normal. Acá un trazo en donde hay una onda Q bien patológica y una depresión del ST. Acá con elevación del ST, entonces este podría lo que llamamos el STEMI, un no STEMI. Y acá su resolución con la inversión de la T. ¿Listo? No se hace tanto énfasis en el electrocardiograma del infarto de miocardio sin elevación del ST, porque realmente eso es algo que lo deja uno un poco más tranquilo.
lo que yo les decía, los que tienen elevación del ST se van a morir más. Entonces, pues si yo encuentro que no hay una elevación del ST, entonces si está solo invertida la onda T, pues de cierta manera es bueno, porque solo nos está diciendo que hay una isquemia ahí en este momento y se puede hacer algo para arreglarla. Si hay una depresión, también una isquemia o una lesión que no es tan importante. Entonces, por eso es que no hay un apartado tan grande de infarto agudo de miocardio sin elevación del EST. Y comparando entre ellos, vean, cuando no hay elevación del ST, el riesgo miocárdico, es decir, este tejido, ¿qué riesgo tiene de morirse? Es muy bajo. ¿Por qué? Por lo que nos decían de la circulación coronaria. Entonces, ustedes recordarán el diagramita que salía que esta circulación coronaria tiene una anastomosis y que de esta manera evita que si se ocluye en un lado la arteria, pues va a tener un flujo por otro lado que puede perfundir esta zona que debería irrigar. Entonces, de esta manera, pues la probabilidad de necrosis va a ser baja. Sin embargo, cuando hay elevación del EST, hay un riesgo enorme de que haya necrosis. Riesgo de shock cardiogénico. Cuando no hay elevación del EST es poco frecuente. Cuando hay elevación del ST, pues va a ser más frecuente. Recuerden que el shock cardiogénico puede ser una urgencia, si no se maneja a tiempo, la persona se va a morir. ¿Cuál es la mortalidad cuando no hay elevación del ST? Es bajita, comparada con la mortalidad de cuando del ST se eleva, ¿listo? Entonces siempre que les quede para toda la vida, cuando el ST se aumenta, cuando está elevado, hay que correrle. ¿Qué pasa si yo encuentro unas derivaciones, un ST deprimido junto a un ST aumentado? En este caso va a ser elevación del ST aún así. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el contexto de un bloqueo de rama izquierda hay que pensar otras cosas? ¿Por qué? Porque hay pacientes que ellos pueden tener de por sí bloqueo de rama izquierda, pues la conducción cardíaca va a haber una alteración. Entonces, si yo le tomo la foto, que es el electrocardiograma, yo puedo confundirme y subestimar la afectación que está causando la lesión cardíaca en ese momento. Entonces, para esto hay algo que se llaman los criterios de Esgarbosa. Entonces, en pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda y que tienen un infarto agudo de miocardio, pues va a haber unas manifestaciones electrocardiográficas diferentes. ¿Listo? Entonces, hay unos criterios que son la elevación del ST, pues ya sabemos que si el ST se eleva en el contexto clínico de un síndrome coronario agudo, muy posiblemente es un infarto agudo de miocardio. Si hay una depresión también, pues ya va a ser un infarto de miocardio sin elevación del ST. O cuando hay una elevación discordante del segmento ST mayor o igual a 5 milímetros. Cuando es discordante quiere decir con referencia al QRS. ¿Listo? Entonces lo vemos acá. Entonces nosotros vemos que cuando el paciente tiene un bloqueo de rama, entonces yo puedo tener una elevación del ST, que lo vemos acá mayor a 1 milímetro. Vean cómo está. Es como casi 2 milímetros, de hecho, en cualquier derivación. Cumple criterio de Esgarbosa 1 para infarto agudo de miocardio. También si hay un descenso, vean acá un descenso más marcado de 2 milímetros también, cumple criterio para infarto. Y si hay una elevación discordante con respecto al QRS acá, vean una elevación súper grande, esos casi 7 milímetros, entonces en este caso también cumple criterio. Dice que si la puntuación es mayor a 3, tiene una especificidad del 90% para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Entonces, si se cumple el criterio 1, sí o sí es un infarto. Si se cumple el criterio 2, podemos guiarnos también de ayudarnos con las troponinas. Si la troponina es positiva, pues cumpliría el criterio de la definición universal. Y en este caso también solo nos da 2 puntos, pero pues si yo encuentro unas troponinas positivas, también puedo decir que la persona se está infartando. ¿Qué pasa si no? Pues entonces de buscar otras causas de alteraciones del ST. ¿Listo? Ya para concluir esta parte, creo que es algo que nos
a veces nos quedan muchas dudas durante las clases que tenemos de medicina interna y que nos toca leerlo mucho porque no es que a uno le hagan mucho énfasis en lo que es el manejo, no siempre le dicen, bueno, más adelante van a aprender cómo se maneja, pero muchos seguimos esperando a que llegue la teoría o una clase donde nos lo enseñen. Entonces, principalmente, ¿cómo debe ser el manejo? Debe ser precoz. ¿Por qué? Porque si la persona llega con estos síntomas y mientras yo hago todo lo de tomar las troponinas y tomar el electro, y si esta persona está teniendo un infarto grave, pues entre más rápido yo le haga el manejo, más posibilidades hay de reducir los desenlaces fatales, como la mortalidad. ¿Listo? Si este paciente llega a presentar una elevación del ST, pues tratarlo a tiempo nos va a ayudar a reducir muchísimo la disfunción miocárdica que puede quedar o la mortalidad. Entonces, hay unas metas en el manejo inicial. Entonces, primero, todo paciente que llega con dolor torácico, ¿qué tenemos que hacerle? El alivio de su dolor. Entonces, en este caso, alivio del dolor isquémico. Ese dolor es fuerte, ese dolor angustia, ese dolor hace pensar a la persona que se va a morir. Entonces, por eso es necesario aliviar el dolor. También la evaluación del estado hemodinámico y si hay una alteración, pues corregírsela. Entonces, digamos, si la persona llega con todos los signos y síntomas característicos de un infarto agudo de miocardio y a su vez tiene hipotensión, por ejemplo, entonces ya tiene un compromiso hemodinámico, pues ¿qué tengo que hacer yo? Corregir la hipotensión. ¿Será que me está entrando en falla? ¿Será que me está haciendo empezando a hacer una fibrilación ya sea auricular o ventricular? Tengo que corregirla. Pensar e iniciar la terapia de reperfusión. Dos métodos principales, la intervención coronaria percutánea de la fibrinolisis, y ahorita hablamos de ella. También instaurar una terapia antitrombótica. ¿Por qué? Porque si el tipo acaba de hacer un trombo que le tapó una arteria en el corazón, pues sería buena idea prevenir que le pase en las siguientes horas. A nadie le gustaría tener 2 infartos seguidos. Además, tengan esto como regla general. Cuando una persona tiene aterosclerosis, en una coronaria o en alguna otra arteria del cuerpo, significa que tiene aterosclerosis en cualquier otra parte de su organismo. Entonces, no es de extrañar que haya pacientes que, por ejemplo, se les desprende la placa, les ocluye la arteria coronaria derecha y horas después pueden ocluir la coronaria izquierda porque también tenían su placa ateromatosa. ¿Listo? Por eso es importante una terapia antitrombótica para evitar que se infarte de nuevo. Y una terapia con beta bloqueador para prevenir la isquemia recurrente y las arritmias. Entonces ustedes saben que si los nodos del corazón o el tejido miocárdico se afectan, pues esto puede predisponer a que hayan unas arritmias. Y estas arritmias a su vez pues nos van a complicar el estado hemodinámico, pueden causar trombos que se vayan a otras partes y pues podrían ser desenlaces peores. ¿Cómo yo evito esto? ¿O cómo aumento la posibilidad de evitarlo? Pues con una terapia con un beta bloqueador. ¿Listo? Siempre, todo paciente que le encontremos una elevación del ST, debemos hacer monitoreo cardíaco. ¿Por qué? Porque con monitoreo cardíaco yo miro frecuencia cardíaca y miro también la tensión arterial. Con esto pues, yo puedo ver el compromiso hemodinámico. ¿Tiene o no tiene? Oxígeno. Solo si la saturación es menor al 90% o si tiene dificultad respiratoria o está presentando signos de falla cardíaca. En otros contextos, colocarle oxígeno no le va a mejorar la mortalidad. No es necesario colocarlo. Entonces, si llega un paciente infartado con elevación del ST y tiene saturación de 92 acá en Bogotá, no se le hace nada, no se le coloca oxígeno, porque pues, esa estrategia no le va a aportar realmente. Y importante colocarle un acceso venoso. ¿Para qué? Para colocarle los fármacos que tal vez pueda necesitar. ¿Qué órdenes iniciales debe hacer uno? Apenas llega la persona. Incluso esto se lo pueden hacer si ustedes tienen una persona en su casa que está presentando un dolor anginoso que puede ser un infarto.
Aspirina, lo primero. Entonces, ¿de qué dosis? 162, 325 miligramos, masticable. Y después de eso se instaura una posología de 81 a 325 miligramos día. Se le queda para siempre. Nitroglicerina, este sí, pues ya en el médico, este si no lo tienen en la casa. ¿Cómo la dan? Sublingual cada 5 minutos hasta 3 dosis. Es decir, hasta máximo 15 minutos. ¿Para qué la nitroglicerina? La nitroglicerina es un antianginoso. Entonces, ayuda a aliviar el disconfort torácico. Y eso va de la mano con la primera meta, que es disminuir ese dolor del paciente. No utilizamos nitroglicerina en pacientes que están con bradicardia, taquicardia, o sea, que tienen su alteración hemodinámica, o con hipotensión. ¿Por qué? Porque esto vasodilata y pues puede causar una vasodilatación, una hipotensión peor. También, si la nitroglicerina no es suficiente, teniendo en cuenta que yo solo puedo darla 3 dosis, la persona me puede seguir angustiada, me puede seguir con dolor, pues yo qué hago, le doy morfina. ¿Listo? 4 a 8 miligramos IV y después 2 a 8 cada 5 a 15 minutos hasta que la persona se calme y ya le deje de doler. Morfina es el analgésico utilizado por preferencia. No se utilizan otros analgésicos como los de vía oral, porque uno podría decir, bueno, y si le damos un ibuprofeno, un naproxeno, realmente no serviría, pues primero porque el tiempo de absorción va a ser mucho mayor y yo necesito quitarle el dolor muy rápido, y además que en el contexto del infarto agudo de miocardio no se recomienda utilizar AINE, ¿listo? Que después le vamos a dar antiagregantes y anticoagulantes, eso nos podría afectar, ¿listo? Entonces el único AINE que podemos dar es aspirina. Para ya la terapia de reperfusión, la tercera meta, tenemos 3 estrategias. Entonces, una intervención coronaria percutánea, que vamos a llamar la PCI por sus siglas en inglés, una derivación coronaria con injerto, CABG por sus siglas en inglés, o trombolisis. Vemos que trombolisis está de último porque lo esperado es que se hagan alguna de estas dos. Trombolisis se hace en los lugares donde no se puede hacer esto. Por si le dio un infarto, no sé, en un municipio muy alejado de un hospital de alta complejidad. Entonces, ¿cómo es la PCI? Es lo que nosotros conocemos, colocarle un stent, una angioplastia. Entonces, ¿qué hace? Yo busco acá la arteria femoral o la ilíaca, inserto una sonda y esta sonda, ¿qué hace? Lleva el balón, sube por la aorta y recuerden donde nacen las coronarias, ahí en el seno coronario, en la base de la aorta. Yo ahí busco la arteria que está ocluida, entonces esto se hace también con ayuda de radiología intervencionista, con la angiografía. Meto el balón, este balón se infla y ¿qué hace? Pues me destapa este territorio que se ocurrió o ocluyó. El balón se infla, abre una malla y esta malla no se colapsa y yo saco el balón. Como la malla no se colapsa, pues esta malla me permite que la arteria no se vaya a ocluir después por el mismo sitio. ¿Qué es importante? Ustedes recuerden que cualquier cosa que enturbie el flujo en una arteria, pues puede aumentar la predisposición a trombos. Entonces, después de esto, pues tengo que hacer tromboprofilaxis. ¿Listo? ¿Cuándo se recomienda la PCI? Entonces, si los síntomas iniciaron hace menos de 12 horas y si esta puede realizarse en los próximos 90 a 120 minutos. Quiere decir que si la persona llega y dice, no, llevo 4 horas con dolor torácico y llega al sitio donde yo estoy trabajando, si yo ahí tengo la posibilidad de hacer la PCI, ahí la puedo hacer. ¿Listo? O fuera de estos rangos de tiempo, sí hay contraindicación de fibrinolisis. Entonces recuerden que hay pacientes así anticoagulados o bien antiagregados, que a ellos pues yo no les puedo hacer más fibrinolisis. Entonces a ellos pues sí les podría hacer esto fuera de la ventana de tiempo. También recomendada en cualquier momento, si hay un infarto agudo con elevación del ST y hay insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque en ellos no me puedo esperar a hacer la fibrinolisis para corregir ese trombo. Porque la insuficiencia cardíaca aguda y el shock cardiogénico pues van a matarlo.
Entonces, en este caso, pues sí tengo que meterle algo súper rápido por la arteria, quitar la oclusión y de esta manera volver a hacer que el corazón funcione. Por otro lado, tenemos los grafts, los injertos. Entonces, ¿qué hago acá? Vean estas revascularizaciones que se hacen. Entonces, yo hago un graft con la arteria mamaria interna. Entonces, le saco cada una rama de una de las ramas de la aorta y la conecto directamente a la arteria coronaria. Pues ahí restauro el flujo. Obviamente la conexión se hace pasado el lugar donde hubo la oclusión, ¿no? Si la oclusión ocurrió en este punto, no tendría sentido hacerla en el origen de la arteria. ¿Listo? Lo mismo se puede hacer con injertos venosos. Entonces yo puedo tener injertos arteriales o venosos. ¿Cuándo puedo hacer yo esto? En pacientes que tengan su infarto de miocardio y una anatomía difícil para hacer la reperfusión coronaria percutánea. ¿Cuándo puedo yo considerar que es anatomía difícil? Cuando, por ejemplo, tiene una oclusión masiva que realmente la sonda no me puede ayudar a sacar el trombo de ahí. Entonces, en ellos es mejor hacerles la reperfusión. O en los pacientes que no pueden tener la reperfusión con prontitud. Entonces, por ejemplo, digamos que en el lugar donde yo estoy trabajando, sí hay un cirujano vascular, pero pues no hay alguien que me haga el stent. En ese caso, pues sí se puede hacer esto. Fibrinólisis en quiénes? En los que no pueden recibir la PCI. ¿Y por qué no podría recibirla? Porque no hay quien la haga o porque no hay la facilidad de hacerla en el centro médico y no se puede trasladar a otro sitio. Entonces, en este caso sí se puede hacer fibrinólisis y después de eso sí se le hace el traslado a un lugar donde le puedan hacer la PCI. ¿Listo? Entonces, lo que digo, no puede hacer la PCI después de la fibrinólisis, entre 2 y 24 horas después de la misma. Entonces, de esta manera, pues yo debilito el coágulo y después el trombo, perdón, yo debilito el trombo y después puedo sacarlo con la PCI. ¿Listo? También, si yo hago la PCI y esta PCI no me corrige la reperfusión, no me causa una reperfusión efectiva y no me corrige la isquemia, en ese caso, pues yo puedo hacer una fibrinólisis y de esta manera ayudar a la mejoría de esta reperfusión. ¿Listo? También cuando hay isquemia recurrente. Que si hay una isquemia recurrente, pues no tiene sentido estarle haciendo más de una PCI a la persona. ¿Qué antiagregante le dejamos? Entonces, va a ser una antiagregación dual. ¿Dual por qué? Porque ya tenemos el primero, el que instauramos apenas llegó la aspirina. ¿Qué más le coloco? Pues le vamos a colocar clopidogrel. Generalmente utilizamos esto en una dosis inicial de 600 miligramos. Si se le hace la PCI. ¿Por qué? Porque recuerden que le van a dejar el stent ahí metido para evitar que haya turbiedad y que se agreguen las plaquetas, pues yo coloco un antiagregante. O 300 miligramos solo si es menor de 75 años y se hizo fibrinólisis. Entonces una dosis más bajita cuando se dio la fibrinólisis. ¿Listo? Después se le deja clopidogrel 75 miligramos día. Si no tenemos clopidogrel, pues tenemos otros. Prasugrel o ticagrelor. Son estas dosis. ¿Qué otras medidas es importante dejarles con ellos? Entonces, el beta bloqueador que les había dicho, metoprolol tartrato, clásico 25-50, cada 6 horas, un IECA principalmente, o un bloqueador del receptor de angiotensina. ¿Cuál de estos sería mejor? Eso depende mucho, pero la evidencia dice que primero intentar con el IECA, si es un paciente que no tomaba IECA antes, y si este no funciona, pues el BRA. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto nos reduce la mortalidad. Este beta bloqueador reduce la mortalidad, pero no es una reducción de mortalidad a corto plazo como si lo hace el IECA. Esta reducción a largo plazo la da el beta bloqueador. ¿Listo? Y también estatinas para siempre le tienen que quedar, igual que pasa cuando una persona tiene eventos cerebrovasculares, vamos a darle una estatina. ¿Qué se le deja? Torvastatina 80 miligramos día. Estas son las medidas iniciales que deben hacerse cuando es el infarto.
¿qué otras medidas hay que tener? Las que haya para controlar las consecuencias del infarto. Entonces, digamos, la persona hace un infarto y empezó a hacer una fibrilación ventricular. Entonces, pues ahí ustedes ya saben que hay otros algoritmos y otras medidas para controlarle la fibrilación ventricular. En ese momento lo que lo va a matar es la fibrilación ventricular, no es el infarto per se. ¿Listo? Entonces eso depende mucho de los desenlaces que vaya teniendo. Bueno, y finalmente, mensajes para llevar. Es importante promover hábitos saludables a nuestros pacientes, ya que la mejor prevención está allí. Es vital comprender la sintomatología en un infarto agudo de miocardio, sospecharlo precozmente y acudir a un profesional en el menor tiempo posible. Y debemos estar pendientes del infarto agudo del miocardio con elevación de ST por sus desenlaces menos favorables a corto y largo plazo. Listo. También importante acá, tengan en cuenta que todas las enfermedades y todo lo que le puede pasar a un paciente, eso va a tener unos riesgos a futuro. Entonces, si quieren saber más de los riesgos, pueden buscar una cosa que se llama la escala TIMI, TIMI, y la escala Grace, que son predictores de mortalidad en pacientes que presentan infarto agudo de miocardio. ¿Listo? Hasta acá llega nuestra charla. Nos gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna duda. Recuerden que esta charla queda grabada y se va a subir al canal de YouTube en los próximos días. Sebas, qué pena, interrumpo. Para recordarle a todos, si alguien falta por escribir su nombre y su cédula, por favor háganlo, que es importantísimo para registrar ante PGP. Gracias. Sebas, yo tengo una pregunta. Tú mencionaste que pues a veces hay la posibilidad de que no se pueda realizar un stent porque no hay quien lo realice. Entonces, ¿eso lo realiza un cardiólogo o un médico general también lo puede realizar? Creo que realmente es un cardiólogo o un intervencionista. Los cirujanos vasculares que pueden hacerlo. Creo que nosotros como médicos generales no nos enseñan nuestra formación a colocarlo. Listo, entonces si no hay más preguntas, pues agradecemos a todos por su asistencia y participación y pues pendientes de nuestras próximas charlas del ciclo de cardiología.